respaldo de ustedes como medios de comunicación, que es lo que nos permite que los patrocinadores continúen apoyando este tipo de certámenes. Buenas tardes a todos. Vamos a presentarles a las personas que integran esta ceremonia en la mesa principal, en el escenario principal, que son de izquierda a derecha el señor Jean Montalvo, gerente de producciones Gran Slam, es también director general de este Claro Open Colsanitas 2015 y 13ª versión del torneo, y el señor Franjar, vicepresidente de Desarrollo Internacional de la Organización Sanitas Internacional. Señor Nico Lettieri, ya como ustedes han recibido la hoja de vida vía correo electrónico, una de las grandes leyendas de la formación de jugadores profesionales en el mundo. La señora Silvia Zuloaga, que es editora de contenidos de Claro Sports y representante obviamente de la firma Claro, que es la patrocinadora de este torneo internacional femenino. Y el doctor Juan Carlos Peña, que es subdirector de Coldeportes Nacional, quien nos ha recibido hoy en su casa. Entonces, pues para comenzar, vamos a pedirle a Jan Montalvo que nos acompañe con un saludo, una bienvenida y de pronto algunos detalles de lo que va a ser el Claro Open con la Estamos muy contentos de tener una persona tan importante como es el señor Nico Lettieri aquí en la ciudad de Bogotá. Uy, no. Bueno, ahora sí, otra cosa. Bueno, les decíamos que muchas gracias de verdad a todos por estar con nosotros en esta oportunidad. Como ustedes saben, siempre tratamos de mantener este torneo un alto estándar, como lo hemos hecho durante todos los años, después de que este torneo más importante en la rama femenina. Hay que agradecerle en particular en esta oportunidad la presencia de muchas personas que hacen posible que esto se maneje y que podamos estar en este momento aquí. Principalmente, pues obviamente a los patrocinadores tan importantes, como es el caso de Colsanitas, que ha sido una empresa fiel al tenis desde hace muchos años, y en esta oportunidad, como desde hace unos años para acá, el caso de Claro, que ha sido pues, uno de los patrocinadores más importantes del tenis de Colombia. Además, pues quiero agradecerle de manera muy especial a la parte institucional, que es el señor de Coldeportes Nacional, el doctor Andrés Botello, en esta oportunidad Juan Carlos Peña, que es una persona que ha estado siempre detrás de lo que es este torneo, y ayudando precisamente en lo que es el Claro en Colsanitas. Y también tenemos que agradecerle a MIDRD, que nos ha acompañado también, nos va a ayudar en el apoyo no solamente de los físicos, sino económicos también para que el torneo salga adelante. Obviamente esto lo podría hacer mejor si ustedes son las personas que hacen que todo el país entero entienda qué es lo que sucede con este torneo, con esta copa, que para nosotros es muy difícil mantener, es muy difícil conseguir que se mantenga por los diferentes recursos, por todo ese tipo de cosas, pero ustedes hacen posible que esto salga adelante. Queremos hoy hacer una cosa diferente a lo que hemos hecho todos los años. Hacer una rueda de prensa común y corriente, nos hacemos preguntas y respuestas, y por esa razón la idea es tratar de conversar un poquito con una persona como Nico Lettieri, a quien hay que agradecerle hoy su presencia, señor Lettieri. Es para nosotros, que somos aficionados al tenis, un gran orgullo tenerlo a usted presente aquí en esta sala, en esta rueda de prensa. Es un orgullo para los que conocemos el tenis, para los que hemos vivido el tenis, para los que somos fanáticos del tenis, y para, creo que cualquier persona del deporte, tener una persona del hall de la fama de este deporte como Nico Lettieri, y tener una persona que ha forjado más de 11 tenistas número 1 del mundo. Es un honor de verdad que haya venido a Colombia. Lo ha hecho 2 veces, va a estar aquí ahora y va a venir después cuando estemos en el torneo también. Muchas gracias, señor Lettieri, por su presencia aquí con nosotros. También la WTA tiene para nosotros un saludo muy especial, creo, Renato, en donde la presidenta de la WTA nos ha mandado una importante mención respaldando lo que es este torneo, porque hay que recordar que este es un campeonato mundial, profesional, del tenis femenino. Es el mismo cine que en hombres son 250 mujeres, y esa es la importancia que tiene este torneo. Cada vez se hace más importante, y por esa razón la WTA quiere, de una o de otra manera, apoyarnos en este ejercicio. Vamos a ver las palabras de Nicky Lauer, presidente de la Women's Tennis Association WTA, que es la entidad rectora del tenis femenino en el mundo, en la parte profesional.
Un saludo muy fuerte a todos nuestros amigos de Bogotá y de Colombia. Queríamos invitarlos a que participen en el Claro Colsanitas WTA Internacional que tomará lugar del 13 al 19 de abril. Todos los aficionados y periodistas, por favor, vengan a apoyarnos, que nos gustaría mucho que lo disfruten. Y nosotros vamos a tener que extrañarlos porque, como ven, estamos debajo de la nieve en un invierno muy frío en Estados Unidos. Muchísimos saludos y un fuerte abrazo. Presidente de la WTA. Entonces vamos, yo creo que a iniciar el diálogo ya. Nos ayuda con un poquito de diálogo y vamos a ver dónde también. Bueno, primero empecemos a hablar, o hablemos contigo, contando las cosas a medida que está pasando la conferencia o la conversación. La verdad, eso sí, voy a doctorando, no llegado todavía. ¿Salió? Puede entrar entonces. Ahora. Señor Nick, primero, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Para nosotros es un honor tenerlo acá, en esta sala de conferencias, pero además queríamos conocer un poquito acerca de por qué se demoró tanto en llegar a Colombia. Well, I was in between wives, so I had to negotiate that. And that ain't easy. But I will say this, that I plan to make several more trips. And there's a reason why. The people in this building, you journalists, and our key sponsors, Colsanitas, and Claro, we have to give hope and opportunity to children. And by bringing the best of the world here, that can be an inspiration to so many that cannot make a trip to a major tournament. Remember, I started a dream in 1981 to build the first living tennis academy in the world. The IMG Voluntary Tennis Academy would not be possible without sponsors. But the sponsors must also receive a message that the sponsorship they give will give an opportunity for all children, rich, poor, to understand that there is a way to make it in life. Number two, sports is an equalizer. Even though they will battle on the field, it's done in a matter of peace and respect. I am very lucky to have been involved with so many champions. But I want to be remembered for is giving young children hope that they have a chance in life. And I believe through sports, they have a chance.
My wife and I adopted 2 sons from Ethiopia. What do we expect those boys to do? You give other children the same opportunity. And that's why you journalists are so important, is to bring this message to your whole country. But without responses, it will be difficult to do. Bien, hay un tema que es importante y es lo que significa un torneo como esto para los jugadores profesionales. ¿Qué significa tener un torneo como este en Colombia? El único casi en Latinoamérica y el más antiguo en Latinoamérica para poder que los tenistas profesionales salgan adelante. It's an inspiration for the children and parents and journalists and sponsors to see the best of the world. And by seeing that, it'll give more excitement to the children to try to achieve in life, not to be a champion, but to achieve to be somebody special. And when they see great players here, there's no better way to do it. Hay otro tema que es importante. Primero quiero agradecerles también a Claro. Que para una empresa como Claro, por ejemplo, ¿qué significa ser patrocinador de torneos como este? Estamos tocando a los colombianos, llamando la bandera de nosotros, como lo decían ellos, también buscamos a través de unas copas con los dos deportes como el béisbol y el fútbol, pues ya empezamos a incentivar y a generar estas plazas para los colombianos. Obviamente, no sé, el gobierno colombiano, ¿qué significa eso para el gobierno colombiano? Por ejemplo, el gobierno colombiano, ¿cómo se puede involucrar, cómo se involucra? ¿Qué hace el gobierno colombiano para poder mantener en Colombia un torneo como este? Colombiano no hay torneo internacional demostrar al país en lo que a todos nos gusta, que es el deporte, en que cada deportista que viene, independiente de su ranking, pero por supuesto que las estamos encontrando que están más expectativas y un valor mediático más grande, pueda ser un embajador de Colombia. Que la gente cuando está acá en este país, ya cuando uno ve las entrevistas que ustedes mismos publican, la gente dice, no, Colombia es un país agradable, Colombia es un país deportivo, Colombia es un país que tiene un espíritu competitivo, es muy importante para nosotros. Y este torneo es muy especial para los deportes. Ayer, el domingo, fue el día de la mujer. Para nosotros este torneo tiene un significado especial, es una oportunidad para las tenistas colombianas. Yo cada que digo allá, nosotros no somos un gran patrocinador, como ustedes ven ahí. Sí lo son, sí lo son. No buscamos ser grandes patrocinadores, pero ponemos nuestro granito de arena. Nosotros ponemos nuestro granito de arena porque es muy importante darle la oportunidad a la mujer que juega tenis profesional en Colombia y que pueda jugar un torneo acá, que se sienta cómoda, porque no es lo mismo estar viajando, ir a un país extraño a competir. Entonces nosotros, lo que ha pasado con Fabiola, lo que ha pasado con Catalina, lo que está pasando con Mariana y con las que vienen, para nosotros es muy importante en la estrategia deportiva del tenis. Nuestros tenistas son apoyados por el gobierno colombiano. La pareja campeona panamericana, los deportistas apoyados, Santiago y Alejandro, que esperamos que nos representen en el juego olímpico. Por eso es importante que aquí haya torneos. Además, ellos son unos deportistas que la pasan por el mundo, pero como cuando uno habla con ellos y les dice, mire, ¿qué se siente jugar frente a su gente? Porque misma gente los anime, que efectivamente viven en Colombia y sientan que efectivamente están representando al país. Por eso todo esto que se hace es muy importante para el gobierno colombiano. Y yo sí quiero resaltar que el gobierno siempre pone en la arena cuando hay una empresa responsable, que en este caso es Gran Slam, es capaz de generar grandes patrocinadores de empresas reconocidas en Colombia y que efectivamente confían en esa empresa para producir un gran torneo en Colombia. Muchas gracias, Juan Carlos. Pero hay un tema interesante. Hace muchos años hubo una idea, cuando se empezó a manejar en Colombia, para algunos de ustedes son jóvenes a nivel del periodismo, sobre todo el tenis, y se empezó hace más de 20 años a generar la idea de hacer un torneo de tenis
de mujeres en Colombia. Y esa idea nació de un presidente de una compañía y de ahí empezamos poco a poco a construir ese sueño. Y después de que ese sueño empezó como un equipo de tenis y después de un equipo de tenis empezó a tener figuras, a patrocinar tenistas y a crear figuras y se empezó a hablar acerca de por qué no tener un gran torneo de tenis en Colombia. Y ese día, ese presidente mandó a un vicepresidente de esa compañía a decirle, vea, ¿por qué no va a la WTA y se trae un torneo de estos a Colombia? Y eso le tocó a usted, señor Frank Harper. ¿Cómo fue esa historia inicialmente de cómo traer ese torneo a Colombia? Bueno, digamos que eso fue un trabajo en equipo y un trabajo, no sé si se acuerdan de la Academia Colombiana de Tenis. Pues Colsanitas tenía tres cosas en la cabeza que eran deporte, salud y gente joven. Y había un espacio en el país que era un espacio que nadie lo estaba ocupando y que podría incentivar a las juventudes colombianas y hacer carrera en el país como deporte. Y no solamente era hacer un torneo, sino desarrollar toda una categoría, que es lo que hoy estamos aquí sentados viendo. Estamos hablando de unos tenistas, estamos hablando de unos patrocinadores, tenemos el orgullo de tener una persona como Nico Lettieri sentado aquí lanzando esta copa que pues durante muchos años ha permanecido y lo llena de orgullo, y para nosotros tiene que ser un orgullo no solamente que esté aquí, sino que venga a darnos clases. Y bueno, y ahí se desarrolló, se hizo un semillero y poco a poco se empezó a hacer la copa. Yo no sé si te acuerdas del primer challenger que se ganó Fabiola en la academia de tenis, una casetica, y pues con lo que se podía, y hoy es el montaje que ya me está sacando adelante. Yo creo que esto es un evento de talla mundial. Nick dijo algo muy importante que tenemos que tenerlo en cuenta todos. No solamente es sacar campeones, sino sacar personas especiales que tengan un espacio en donde demostrarlo, y eso es la Copa Colsanitas, y como tú lo estabas pretendiendo, es parte de todo un tour que hacen los tenistas para entrenarse y poco a poco poder llegar a los Grand Slams, valga la redundancia, a poder hacer sus Así es, la Copa ya es uno de los niveles más altos de tenis en el mundo. O sea, no hay nada que hacer. Este no es un inicio, no es un futuro, ni un challenger que usted ya conoce, sino es uno de los grandes niveles de tenis en el mundo. Mire, por su mano han pasado muchos tenistas profesionales y usted ha convertido más de 11 tenistas en número uno del mundo, entre ellos Agassi, Sharapova, etc. Pero, ¿cuál fue el más difícil de convertirlo en número uno? My name is Bollettieri. I'm a famous Italian, and I take the Fifth Amendment. But I will say this. Whatever success I've had is to know no two people are alike. So the educator must know how to reach that person. Jim Courier, I could beat him up. Andre Agassi speaks softly. Serena Williams, I was afraid to say anything when she punched me. Boris Becker, say simple things. Monica Seles, I want to hit more balls. I want to hit more balls. Jelena Jankovic, her mother says, everybody's picking on my daughter. Maria Sharapova, she refuses to lose. Martina Hingis, brilliant thinker. Marcelo Rios, the most talented I ever worked with, but talent alone is not enough to be a champion.
Next week, I will be in California with Tommy Haas. He just had 5 operations. He's 37. Is to give up. And all of you must understand it takes teamwork. When I was inducted to the Hall of Fame this summer, the award went to me, my name, but it was my team that helped me make me what I am today. Also, we must all understand there is another problem that exists. Taking care of yourself. You only have one body. I'll be 84 in July. I jumped for my 80th birthday with the Black Knights. I went to Iraq and Afghanistan to be the speaker. I flew with the Blue Angels. I've had 8 wives. Why am I still working? If you had to pay for 8 wives, you'd still be working. But once again, I say, with John, who's dedicated his life, without our sponsors and you journalists, the journey cannot be complete. And last, IMG and voluntary are not trying to produce champions. We are trying to prepare boys and girls for the perils of life that exists today. Drugs, alcohol, violence. Sports can be a diversion. So all of you, don't thank me for coming today. I thank you for letting me come here and share with you my ups and downs. And a couple of other things. When critics talk about you, my father said, thank them. Never argue with them. Let your record speak for yourself. And remember one thing. I had a dream. And it's taken me 60 years to make that dream come true. However, I'm not finished yet. Because when you're finished, your competition goes by you. So I told John, I'm looking forward to April. And remember the name Bollettieri? So sponsors, open up those wallets. Sí, everybody. Un momento. Tenemos unas preguntas. Un aplauso para mí. Es toda una filosofía de vida, Dominique. Dominique es una filosofía de vida, no simplemente es el tenis nada más, es toda una filosofía y eso es lo que estamos tratando de manejar hoy. Esto es verdad. Gracias. Buenas tardes para todos. Para el señor Bollettieri, ¿qué condición debe tener un niño para convertirse en tenista profesional en el futuro? ¿Y cómo no dejarlo que se desvíe del camino y se aburra de una actividad deportiva, en este caso el tenis, y se dedique a otras cosas? Number one, tennis is expensive. Tennis is very expensive. Number two, I would be looking for the big athlete. Back in the 80s, the average height for the men was 5'10".
ladies 5'6". Today, the average height for the men, 6'3". Ladies 5'10". Now remember, at IMG we used to say turn pro, turn pro. 99% should go to college for a few years. For a young child like Sharapova, Andre, Becca, to win a major championship at 17, 18 years old today is almost impossible. We're very lucky to have Kei Nishikori, 5'10". Been at the academy since he's been 14 years old. He is an exception. But remember, everybody, you must start the children at young ages. Give them good techniques. And journalists, write this down. My most difficult lesson is mama and papa. 2 years ago at the US Open, a lady came up to me. She said, "Nick, I have the next Serena Williams." How old is she? She was still in the belly. Two, how do parents greet their children? I grew up in the Black and Italian neighborhood. Lived in my grandmother's house. When I came home from school, my grandmother said, "Sonny, venez qua, grandma, love you, I love you, I love you." She didn't ask me how I did in school. I didn't do well, but my grandmother first told me she loved me. Not what the grades were, or did I win the sporting event. This is very important today, is how to talk to children.